Y llama la atención que usted está extendiendo a 30 años. Eso implica como un nuevo contrato de 30 años de grado a grado que usted está dando. Y eso es cuestionable. Y más cuando usted lo relaciona con el año 2001, que fue al año siguiente de ganar Hipólito Mejía, que hubo una renegociación de ese contrato. Y en esa renegociación, oigan bien, en el 2001, prácticamente en el segundo año de gobierno de Hipólito Mejía, en esa renegociación lo que la compañía logró ahí fue una extensión de 5 años nada más. Y eso conllevó construir el aeropuerto de Catey en La Romana y conllevó construir el aeropuerto de Ligüero, que está aquí. Es decir, una extensión de 5 años y usted construyó el aeropuerto de Catey y el aeropuerto de Ligüero y otras inversiones. ¿Qué sucede? Pero si en aquella ocasión un gobierno al segundo año de su mandato hace una renegociación y lo que concede es una extensión de 5 años para provocar esas inversiones, ¿cómo usted justifica la renovación de un contrato por 30 años, faltándole 7 años para su vencimiento? ¿Quién le ha dicho al presidente de la República que es más beneficioso para el país la extensión por 30 años que una licitación abierta? Que usted la puede hacer fácilmente 1 año o 2 antes de que se venza el contrato. Y cuando te vienen a vender la idea y que nos van a adelantar 700 millones, pero usted no está renegociando por 5 años, usted está renegociando por 30 años, de grado a grado prácticamente un contrato. Abusador. Entonces, esa negociación, ese negocio mueve a suspicacia por otras informaciones que tenemos nosotros. Eso se venía armando, ese negocio, de hace casi 1 año. Y como usted ve el modo en que operó, que primero se aprueba la ley que permite al Estado hacer arreglos, hacer modificaciones a los contratos que se concedieron antes de la ley 340. Y el primer caso que usted coloca de una vez sorpresivamente es el de Aerodón. O sea, si usted tiene 1 año operando, preparando eso, inmediatamente se aprueba la ley, de una vez colocan el contrato de Aerodón. Y eso es como un modo operandi que hay en el gobierno. Porque recuérdense lo de Punta Catalina y el fideicomiso de Punta Catalina, que se estaba conociendo en la Cámara de Diputados y fue sancochado en la Cámara de Diputados y al mismo tiempo se estaba discutiendo la Ley General de Fideicomiso. Y no se esperó a la Ley General de Fideicomiso y ya se había aprobado en la Cámara de Diputados el fideicomiso de Punta Catalina. Y se paró en el Senado por la presión de la sociedad dominicana. Y fíjese que el modo operandi es el mismo. En esa ocasión, toda una ofensiva mediática para decirnos que era beneficioso para el país el contrato con Punta Catalina de Fideicomiso. ¿Ustedes no se recuerdan? Sí. Lo mismo que era beneficioso para el país, que el país iba... La misma técnica mediática. Y ahora venimos con lo mismo. Una extensión de un contrato a 30 años y ahora no quieren decir que es lo mejor para el país, que esto es lo más beneficioso. Toda una ofensiva mediática. Pues se equivocaron. Aquí no somos pendejos, ni brutos, ni tontos. Aquí sabemos todo lo que hay ahí. No. Si es ético, si usted es prudente, si usted es, vamos a decir, honesto, ¿cómo es posible que faltando 7 años para el vencimiento de un contrato, en plenas elecciones, que va a haber un cambio de Congreso y puede que haya, como nosotros esperamos, un cambio de gobierno, usted viene con una negociación de ese tipo? Yo creo que eso no es ético, que eso no es serio, que eso no es prudente, que eso no es ser transparente, porque es un modo operandi. Y usted lo ve con el caso de Punta Catalina y lo ve con el caso de la carne de Brasil, que hay una ley para permitir en caso de emergencia la importación de alimentos y ya usted está hablando de autorizar entrada de carne a Brasil. Que hay una ley que está en el Congreso discutiéndose de importación de alimentos y de azúcar y ya el azúcar está en el muelle. Hace tiempo. Pero ven acá, es como un modo operandi, creen que los demás somos tontos. Y cuando ustedes hablan de ese contrato y acaban con que está malo y después lo va a extender por 30 años, nadie lo entiende. Pero además, en esas críticas, usted le está echando un cubo de aquello a la administración de Hipólito Mejía también, que fue que lo renegoció en el 2001. La extensión por 5 años, porque se cree que es a Leonel Fernández que le están tirando. No, la renegociación de ese contrato fue Hipólito Mejía en el 2001, que logró una extensión de 5 años para que construyeran Catey y construyeran en el caso del aeropuerto de Higüero. Y que en el caso del aeropuerto de la América es un desastre. Entonces, ¿qué es lo que aconseja al momento? La prudencia, la honestidad y la transparencia. Como esa es una empresa, porque eso ha pasado como entre dueños,
que ese contrato, hay mucha crítica de que no ejecutaron las inversiones que se comprometieron a hacer. Exacto. El argumento de que usted me diga a mí que en 7 años yo no iban a hacer inversión y por tanto había que extendérselo, se cae cuando usted tiene un contrato, tiene que cumplir con los compromisos y la responsabilidad. Y si usted no invirtió, tiene penalidades. Entonces, lo prudente es que usted haga una auditoría técnica, que es lo que se plantea, a ese contrato, a ver si se ejecutaron las responsabilidades que tenía la empresa, y si no se ejecutaron, hay las penalidades. Entonces, después que usted haga eso, usted espere el momento y haga una licitación internacional, que es lo que más puede beneficiar al país. Porque te quieren que vender la idea que antes no se logró beneficio y que ahora no adelantan 700 millones. Pero antes se renegoció una extensión por 5 años y ahora te hablan de 700 millones de dólares, pero con una extensión de 30 años. Pero ven acá. ¿Y tú te crees que una empresa te va a dar a ti un adelanto por patriotismo? Pero entonces vamos a poner las cosas como son. Fíjense lo siguiente, y es que aquí hay cosas que uno le va dando seguimiento. A Barrigol, ustedes recuerdan que al inicio de este gobierno le pidieron un adelanto, ¿usted se recuerda? Sí. A Barrigol. Y usted sabe la situación que trajo eso con Barrigol cuando se estaba hablando de la presa de Cola, que había que buscar un terreno, que en Monteplata lo querían buscar. ¿Usted sabe lo que pasaba con ese adelanto? Que los alcaldes por ahí de esa zona, que son del PRM, cada vez que le iban a hablar del tema de la presa de Cola en Monteplata, ellos salían a apoyarlo porque ellos decían, a esa empresa no la podemos rechazar porque fue la que le dio el adelanto de los cuartos al gobierno. Eso era lo que decían los alcaldes. Aunque no estaban de acuerdo, tenían que decir eso. Yo se lo pongo de ejemplo porque eso lo viví yo en contacto con alcaldes de ahí de Monteplata. Que si no se le para en 2 patas a la sociedad de Monteplata, le ponen la presa de Cola en Monteplata. ¿Ustedes se recuerdan aquella lucha? Claro. Entonces, yo lo que le digo es lo siguiente. A los inversionistas es lo primero que yo le hago la observación. Tengan cuidado en meterse en ese tipo de negocio. Tengan cuidado. Porque lo que más le criticó, lo que hoy está en el gobierno, en el Congreso, al gobierno pasado, era el llamado sello gomígrafo del Congreso. En unas elecciones que ya estamos, con congresistas que ni siquiera van a ser candidatos, el usted llevar un contrato de ese tipo en este momento al Congreso Nacional, usted sabe lo que sabemos, lo que puede pasar. Usted sabe lo que puede pasar. Entonces es un tema muy delicado. Y yo se lo hago de sugerencia al presidente Luis Abinader. Usted predica mucho la honestidad, predica mucho la transparencia, predica mucho la ética. Ese manejo de ese contrato, con toda esta forma de actuar que el gobierno tiene en los casos que yo he señalado, mueve a mucha suspicacia. Y yo he hablado en esta semana con técnicos que renegociaron el contrato en el gobierno de Hipólito Mejía en el 2001 y también tienen la misma suspicacia que yo. Y cuando usted le tira a ese contrato cuestionando quizás otras administraciones, también le está tirando mucho de aquello al gobierno de Hipólito Mejía, su compañero de partido. Que yo quiero que usted sepa que varios de los técnicos que trabajaron eso con lo que yo hablé, me dicen a mí claramente, Héctor, yo de eso no me comí ni una menta. Ahí no hubo nada por debajo de la mesa. ¿Qué me quieren decir con eso? Yo no sé. Interprete usted el mensaje. Yo a ese excelente comentario que hace el profesor solo quiero agregarle 2 cosas. Y empiezo haciéndome una pregunta que es parte del comentario. Yo me voy a creer que unos empresarios van a dar 770 millones de dólares por adelantado por nada. No, yo quiero ver ese contrato porque él está hablando de lo que le van a dar, no ha explicado lo que él va a dar a cambio de ese contrato, a cambio de ese adelanto, que por demás está hablando mentira con la declaración que da. ¿Por qué? Porque él pone que ese dinero se va a utilizar para una cantidad impresionante de obras. De acuerdo a ingenieros que he visto hablando del tema, esos 770 millones de dólares no da ni siquiera para construir el paso de nivel de la Luperón con 27. Para acabar con el tapón de Isabel Aguiar y comparsa.
en un año electoral, yo creo que esos 770 millones de dólares se quieren utilizar para campaña. Quieren mucho dinero para la campaña. Y además, la fecha es y además coincidente. de estimular a la gente, motivarla. Bueno, va a construir. Porque tal y como dijo Humberto Salazar, no me quiero apropiar del análisis de otra persona, sino que lo asumo. Si usted en 3 años y medio, recibiendo 26.200 millones de dólares, no ha hecho nada, no es verdad que en 6 meses con 770 va a construir todos esos proyectos que han estado contemplados en todos los presupuestos y se han hecho 1.500 promesas de que se van a ejecutar y no se ha hecho nada. Y por otro lado, sí reconozco que en materia de comunicación política fue inteligente, porque hemos durado estos días hablando de ese despropósito, y ha logrado que los escándalos de corrupción que estaban en la palestra pública, que estaban en la opinión pública, que estaban afectando la imagen de él, del gobierno y de su proyecto reeleccionista, lo hemos sacado, no hemos olvidado. ¿De cómo les hablo? Bueno, del rifero, de Promipyme, de la vendedora de tiburones del acuario y por supuesto del escándalo mayor del Intran. No hemos olvidado de eso. Claro, ahí ganó la partida, digamos, de político electoral. Ha impuesto una agenda de opinión, ahí ganó. Pero de que definitivamente se le va a volver a revertir ese despropósito, como le pasó con Punta Catalina y con todos las otras todos esos despropósitos que ha puesto, pensando, como dijo el profesor, que nosotros somos imbéciles, que no estudiamos, que no entendemos nada. Así que yo espero que, bueno, el problema que tiene el yo con micrófono. Pero pero hay otra cosa en el mundo. Si este gobierno y sus funcionarios dicen que van a ganar en primera vuelta y que van a ganar el Congreso Nacional, ¿por qué la prisa? Primera pregunta, ¿verdad? Primera pregunta. Pues, si usted tiene un año elaborando ese muñeco, como le llaman en algo de los negocios, ¿por qué la prisa? Si usted dice que va a ganar en primera vuelta y que va a ganar mayoría del Congreso. Pero además, mira, ese argumento de que debían la atención poniendo un tema para que la oposición se vaya, tampoco tiene sentido, porque si nosotros no hacemos eso con Punta Catalina, pasan a Punta Catalina. No hay que hacerlo. Porque la oposición está obligada a hacer esto que estamos haciendo, porque si no te lo pasan también, con el sello gomígrafo del Congreso. Entonces, además en política tú puedes, como le llaman, masticar chicle y caminar. No, Neto, la otra parte. Puedes responder y puedes poner. La otra parte del dinero, ¿cuándo se entrega? No se dice. La otra parte del dinero, porque eran 2.000 millones porque de dólares. Mira qué es lo que pasa. Eso es a 30 años. Sí. Y tú puedes obtener esos mismos beneficios a 30 años y estás logrando un adelanto, pero de los beneficios que tú vas a tener a 30 años. Yo lo que te digo es lo siguiente. Un adelanto. Yo lo que te voy a decir, yo te digo lo siguiente. Yo lo que te voy a decir es lo siguiente. Ese adelanto tiene que ver con los 30 años. Sí, porque claro, es que yo te estoy diciendo, o sea, 30 años, ¿te lo están regalando? No, te lo están regalando, no. Es una renovación, es un contrato nuevo de grado a grado por 30 años. Y recuerden, ese contrato inicialmente, que fue en el 99 que se aprobó, fue por 20 años. Cuando lo revisaron en el gobierno de Hipólito Mejía, se hizo la extensión de solo 5 años. Y fue en el segundo año de gobierno de Hipólito Mejía. O sea que le quedaban 3 años de gobierno. 4 años de gobierno de Hipólito Mejía cuando lo renegoció. Y la extensión fue apenas de 5 años. Ahora faltan 7 años para terminar el contrato. Es decir, que habrán las elecciones del 24 y las elecciones del 28. Y este gobierno está haciendo una extensión, que es más bien un contrato de grado a grado, por 30 años. Y ahí que viene la pregunta. Pero si usted puede hacer una licitación abierta internacional, si esa empresa es la mejor y van a hacer los mejores beneficios, pues ellos lo van a ganar. Pero usted tiene la oportunidad que varias empresas puedan competir, claro, y ahí el país pueda recibir mejores beneficios, porque para eso hay que tener un concepto claro. ¿Para qué son las concesiones? Las concesiones, ¿para qué las hace un Estado? Básicamente para estimular la inversión privada.
Y algo que tocó Edmundo sobre el tema, que inclusive lo que anuncia el presidente te dice hasta en qué van a gastar esos cuartos, lo que también es una violación a la ley de presupuesto. ¿Tú estás entendiendo? Es una violación a la ley de presupuesto, porque usted no puede disponer como si esto fuera un colmado. Se van a gastar en esto y no, usted no puede hacer eso. Eso es un asunto que uno lo ve de la manera que eso se hace, tan rápida, tan improvisada, que convocan, que el presidente va a hablar en la noche y él previamente se reúne con 10 o 12 comunicadores, primero se reunió. Fue así, primero se reunió con 10 o 12 comunicadores para antes de hablar. Porque todo esto es un ensamblaje, igualito que el de Punta Catalina. Y también, como hemos dicho nosotros, ellos tenían un año armando ese muñeco, armando ese negocio un año. Entonces por ahí es que uno se pregunta, dentro de la transparencia, la honestidad y la ética, en un año electoral, que usted dice que va a ganar, ¿por qué la prisa? Es la gran pregunta que uno se hace. Como nosotros tenemos el privilegio de tener a Héctor Guzmán aquí, y Héctor Guzmán, que no se exhibe, es fundamental en lo que es la alianza Rescate RD. Yo le decía recientemente que pensaba que esta organización que se ha instrumentado debiera ocuparse de tener una agenda para el gobierno. Claro. Y usted antes de la publicación nos dijo que de hecho era cierto que este gobierno es inteligente después de todo. Fíjense que ellos primero lograron, a la par de que estaban con todo ese proceso, que ahí, óigame bien, ahí yo oí dos nombres. Hay un especialista en turismo y otro que es el abogado de los que han cobrado un dineral en la persecución a los que acusan de fraude en la pasada gestión. Entonces el gobierno se ocupó de una ley que modificara la 34006. Antes, los proyectos una ley que le permite al Estado modificar todos aquellos proyectos, contratos que fueron ejecutados o aprobados antes de entrar en vigencia la ley 340. Muy bien. Eso fue lo primero. Para crearon las condiciones para entrar ahí. Para fines de concesión. Sí, entonces el PLD y Fuerza del Pueblo se opusieron, pero ellos lograron su mayoría. Pusieron la mayoría. Mayoría que el presidente no consigue para el Código Penal. Lamentablemente. Ni para los proyectos trascendentes, pero para ese ni sí. para el proyecto de ley de seguridad social. Cuando se anunció, aquí se acostumbra, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura y la gente que está en el Tribunal Constitucional vence en diciembre. Vence en diciembre y se supone que de buena fe, después de cumplir los jueces que están ahí, instrumentábamos para ingresar nueva cantidad de funcionarios, de jueces. Ustedes no han visto lo ágil y agresivo que ha estado haciendo el gobierno para lograr que este proceso se cumpla antes que aquellos 5 tengan que salir. Porque la versión es que hay que esa ley puede ser atacada y llevada al Tribunal Constitucional. Totalmente. Entonces el gobierno lleva su agenda. Que resulta que cuando venga a reaccionar la oposición para instrumentar una objeción en el Congreso, ya esta gente va a tener su matrícula más completa con los jueces afines a los intereses que tiene el gobierno. Sí. Y entonces la mayoría, ser la mayoría ahí del 8 y 13, de la cuestión es mucho más favorable. Tú estás muy en lo cierto porque es casi seguro que esa ley va para el Tribunal Constitucional. Claro que porque el proyecto de contrato tú no lo puedes atacar porque todavía no existe, pero los que sí existe la ley tú tendrías que atacar en el Tribunal Constitucional a la ley porque eso se lleva el contrato. ¿El contrato se ha hecho público? No, todavía no lo han presentado. Ellos lo van a someter al Congreso. Pero tienen un año trabajando. Trabajando ese proyecto. Sí, tienen un año. La agenda va poco a poco. Entonces la pregunta mía es la siguiente, don Héctor. Lo faltante, o el faltante, mejor dicho. El dinero faltante, los 1.300 y tanto, porque son 2.000 y algo millones de dólares. Va a ser en el lapso de tiempo de los 30 años, claro. Que no son 30, son 37. 37 faltan 7 para que se cumpla. Como el gobierno como el gobierno usa, como desde el gobierno usa mucho dos palabras que es nunca antes y por primera vez. Ahora, nunca antes y por primera vez se había entendido un contrato como ese. Le aplico su misma frase. Porque ellos dicen todo es nunca antes y por primera vez. Son dos frases célebre de este gobierno. Licitación. Entonces ahora, nunca antes y por primera vez se había visto una cosa como esta. Óyeme, el argumento de defensa más absurdo que yo he escuchado. ¿Cuál?
es de que no hay que renegociar porque la compañía dijo que nada más le quedan 30 años y por eso 7, ya que no, nada más le quedan Siete. 7. nada más le quedan 7 años y por eso ya no puede invertir. Pero usted firmó un contrato. Exactamente. Entonces se comprometió a hacer Sí. esas Esas inversiones, claro. Si usted se atrasó haciendo su problema. No, y hay penalidades. Por aparte de eso, Internacional. aparte de eso, por usted incumplir el contrato, yo lo voy a premiar dándole 30 años más. Pues por eso lo Para tengo. que usted me dé un adelanto de 770 millones en un periodo electoral, haciendo una promesa de inversión que no va a cumplir. Porque una sola, por ejemplo, él le asigna a uno de los proyectos 60 millones de dólares y cuesta 180 millones. Y así, tú te vas a cada uno de los proyectos más importantes y tú te das cuenta que cuando tú haces una cubicación, que es el término que utilizan los ingenieros, esa obra cuesta el triple de lo que él dice que va que Pero, cuesta la Edmundo, obra. tú estás- Entonces, esos son cuentos de camino, lo que Edmundo. quiere cuarto para la campaña. El mundo, pero tú estás cayendo en Y la- hacerle el favor, por tú- supuesto, a unos amigos. Tú estás cayendo en la Empresario. estrategia de comunicación de esa operación, que es tú ponerte a discutir eso y no a discutir la operación. Cuando tú te pones eso de la obra, eso es lo de menos. Es la operación lo que hay que cuestionar. Porque eso de la obra, eso es disparate. Por prometer tu promesa hasta el cielo. Es la operación, que son las preguntas. ¿Por qué un contrato con 7 años que le faltan, usted haga eso ahora? ¿Por qué la extensión de 30 años? ¿Por qué? ¿Por qué la prisa? Si usted tiene un año trabajándolo, ¿me Sí, entiende? sí. Y esa es la situación que uno Así cuestiona. mismo, miren la Si usted es pantalla. honesto, transparente, Mira todo lo eso, que ¿por qué pantalla. la La prisa? pantalla no cambia.